Hola. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mia Book y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, pues te lo digo la verdad, es algo que estaba literalmente nada improvisado, no lo pensé nada, literalmente iba a arreglar mi cuarto porque tengo un cochinero, pero dije, ¿sabes qué? Como otros youtubers hicieron, vamos a arreglar nuestro cuarto, pues yo también, vamos a arreglar mi cuarto, mi closet, lo que sea, extremo, porque tengo ropa desde 2019, desde el día del coronavirus, por ahí desde que tenía 11 años, 12, y obviamente esa ropa hay que regalarse. Entonces acompáñenme, pero antes que todo recuerden suscribirse, darle like a la campanita de notificaciones, recuerden seguirme en mi Instagram, mi TikTok, no sé qué decir. Recuerden que yo me llamo Mia Book y empecemos con este video. Como les cuento, tengo un cochinero acá, aquí tengo ropa más vieja que no sé qué, y más por allá que está por el otro cuarto. Tengo más cosas, pero obviamente vamos a empezar con esto. Obviamente esto lo arreglé, obviamente esto no estaba así antes, pero lo arreglé. Entonces vamos a empezar con esto. Pues bueno, no está totalmente arreglado y no es mi café, pero más o menos. Si pueden notar, este es mis zapatos desordenados, lo tenemos que arreglar. Acá lo tenemos que arreglar esto. Esto es lo de Halloween, ignórenlo. Y todo esto, obviamente, eso no va a estar así. No, y les voy a mostrar algo. Todo esto es ropa desordenada y que nunca uso. Son cosas de yo era mi momento más emo. No, y ropa de la escuela que yo ya nunca voy a usar en mi vida. Entonces obviamente lo vamos a arreglar. Bueno, estoy en el piso porque tristemente no tengo mi aro de luz, lo olvidé, y no tengo el micrófono, entonces soporten, por favor. Obviamente, mira, yo andaba toda pijamada, toda Merry Christmas y brasileña. Obviamente, ustedes creen que yo estaba así maquillada, obviamente no. Aquí les puedo mostrar cómo yo estaba. Horrible, ¿no? Bueno, anyways, estoy aquí, puse como pude el teléfono de una manera u otra. Les muestro, yo cuando estaba arreglando mi tocador, todo esto que ustedes ven es mugre. Esto está horrible, obviamente con el saco de Victoria's Secret. Obviamente vamos a arreglar mi cama, esta vaina. Empecemos, vamos a empezar. Empecemos con la parte de abajo, que esto es terrorífico, esta cosa. Yo no creo que no he abrido esto por no sé cuántos años, solamente lo abro cuando no tengo nada que hacer, como hoy. Bueno, todo esto es cosas que ya no uso más, me imagino, o tal vez sí, pero tal vez nunca lo puse ahí, nunca supe dónde están esos jeans, esa camisa, nunca lo supe, por esto. Bueno, empecemos con esta chaquetita que yo la corté cuando tenía 12 años porque quería ser aesthetic, una niña muy cute. Obviamente esto afuera. Estos son camisetas de mi escuela antigua, no les voy a mostrar el símbolo, pero más seguro ustedes ya lo vieron en mis videos de antes. Esta camisa fue desde que empecé de YouTube, esta camisa de estudio, de escuela. Obviamente no les voy a decir cuál escuela, pero esta camisa ya no la uso desde que me botaron. Este jeans estuvo conmigo desde mis comienzos de YouTube. Yo estuve con este jeans. Obviamente este jeans era un cargo súper grande, pero de tanto que lo lavo y de tanto que lo usé ya no me queda. El estilo cambió, entonces tú te vas. Skinny jeans. Obviamente yo ya pasé la era de mis skinny jeans, y aparte rotos. A mí ya no me gustan la ropa rota. Más tanto si es skinny jeans, menos cargo. Casi, yo tengo, ninguno de mis jeans cargos tienen algo roto. Y yo no sé cómo yo usaba esta cosa en la escuela. Qué vergüenza. Otra cosita de la escuela. Yo tengo el naranja, que es para día normal, y esto es para cuando teníamos que tener educación física. Esto... Ah, no. Esto no es de mi antigua escuela. Yo sí soy muy buena. ¡Pendejo! Esto es de mi primaria. No sé cómo ustedes lo dicen, primaria. Esto desde que tenía 12 años. ¿Tú crees que esto me queda, no? Pero lo puedo usar como pijama. Bueno, esto, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué es esto? Una camisita, no, esta me lo dio alguien. La puedo usar como pijama, sí. Te voy a poner la sesión de pijama. ¿Qué es esto? Es de Zara. Cuesta, pero obviamente esto nunca lo... Acuérdense, esto yo no voy a botarlo, esto es para darle a alguien más, pero ya no es mi estilo, ya pasé esa era. No. Otros, yo no sé qué yo tenía, que a mí, aparte que me gustaban skinny jeans sueltos, tenía estas cosas para amar. Esto venía con su faja, pero yo no sé qué hice con ella. Entonces,
Para otra persona sería mucho mejor. Estos son unos zapatitos que solamente lo usan una vez. Solo los usé una vez para Navidad y ya pasé esa era. No, y aparte me queda grande. Aún me queda grande y aún me queda grande. Entonces, para otra persona le puede gustar mucho mejor. No, te voy a ponerte por acá. Ya este cajón está vacío. Ya está acá, ya está vacío, en serio. ¿Dónde cajón? Ya no veo. Esta falda, no, esta sí me la voy a quedar. Esta falda es bonita, es como secretaria, ¿sabes? Esto puede ser estético. Aún sirves, mi amor, aún sirves. Camisas de escuela, hasta esta es la que te digo que es de educación física, pero en color naranja. Esto son puras camisas que se puede dar cuando la escuela ya otra vez vuelvan a ser naranjas, porque en esa escuela puedes cambiar de color cada rato, pero estos son unos skinny jeans que nunca en mi vida me han gustado. Solamente los usaba cuando ya no tenía opción, entonces bye. Esto fue muy fácil porque ya no tengo nada. Bueno, por acá déjame me levanto porque por favor. Bueno, esta es mi camisa en mis momentos más emos del mundo, por Dios. ¡No soy emo! ¡Que no soy emo! Esta otra es otra que ni que fuera pijama la voy a usar porque no. Es para una niña ya de una edad ya, ¿sabes? No. Tú tienes potencial. Es que es bonita. Es como un top. Ay, ¿será que me la quedo? Te voy a dejar. Tal vez un día en mi vida lo voy a usar, creo yo. Ay, mi camisa de Merlina. Ey, yo una vez lo usé en TikTok. Es de Zara y es costosa, pero nada. Tú eres bonita, pero no eres mi estilo más, no. Tú eres muy bonita, pero ya pasé esa era. Y aparte, como que pica, ¿sabes? Entonces, no. Tú eres ¿cómo se llama esto? Un corset. Yo te he usado, eres bonita. Como que se pega así, ¿sabes? Es como estos. Pero ya no me gusta, ya no es mi estilo. Entonces es para otra persona, ¿eh? Ay, este es uno de estos típicos corsets que... No, tú ya no vales la pena, mi amor. Son estos corsets que yo compré online en un lugar ahí. Pero no, ya no me gustas, no. Ay, esto es lo que mi amiga estaba buscando. Estos son como para poner el traje de baño. Esto se lo voy a guardar. Mira, ya cajón vacío. Estos 3 cajones ya están listos. Ahora empezaremos otra vez abajo. Entonces me voy al piso otra vez. Siguiente cajón. Este cajón, estos son esos típicos cajones que son peligrosos, que tienen cosas que ni yo sé. Esta chaqueta. Esta chaqueta como que me... Ay, ¿para qué? Se la regala a otra persona, ¿no? Tú ya sí te tengo que botar. Es una falda hermosa, pero como que te me rompiste. Mira, se puede notar que esto ya está como muy suelto. Entonces, eres muy bonita, pero... ¿Te usaría? Sí, pero como que ya pasó su era, ¿sabes? Como que se rompió. Ay. Ok, Bon. Bueno, como decía, este vestido... usaría, pero como que ya me quedas chiquita. Para año nuevo sirve porque es brilloso, es muy bonito. Lo usaría, pero ya no me queda. Entonces, te vas. Estas son camisas de mi primaria y eran verdes. Nosotros tenemos 3 colores: naranja, verde y azul. El azul era mi favorito. Este era como cuando ya no quería. Este cojón limpio. Vamos con este. Esta falda es divina, pero... ya no me gusta, a mí ya no me gustan los vestidos largos, como largos así con faldas y no. Esto es de, creo que es de Zara, pero como que para otra persona, para Navidad, le quedaría muy espectacular. Bueno, ay, perdóname, este vestido obviamente, yo lo estaba buscando, yo creí que te perdí. Esto lo usé cuando mi mamá se casó, obviamente tú te quedas aparte, mi amiga más seguro que me lo va a robar otra vez, como siempre. ¿Qué es esto? Y yo compro esto y obviamente te vas. Obvio, mi también, Dios millonario, Gomiyu. Ah, no, este es mi papá. Obviamente esto no se va a botar, mi papá, no. Aquí tengo puro amor, esto obviamente no lo voy a mostrar, entonces... tranquilícense, pero más o menos así como quedó mi
cuarto. Si les muestro toda esa montaña, obviamente... Uy, no. No, pues les muestro. Obviamente esto no voy a botar, esto tampoco, esto sí obviamente. Esta es mi montaña, esto es como para mí. Esto es aparte, esto es para mí. Esto obviamente lo voy a botar. Menos las máscaras porque las máscaras sirven para otro Halloween. Y mira esta montaña. ¡Ey! Tú esta montañez. Obviamente. Entonces vamos al siguiente. Y qué desastre. Vamos a la siguiente cajón que tengo más cosas, ¿no? Yo tengo más ropa, no crean que eso es todo lo que no tengo. Entonces vámonos al otro cuarto. Que ahí tengo ropa de mi papá y ropa de mía. Que tengo un cuarto. No tengo, si pueden ver, no tengo un closet. Entonces este es el closet. Todo esto es mío. Y esto es de mi papá, pero... la importancia, ¿eh? Bueno, estoy aquí en mi otro cuarto. Aquí estoy en mi closet. Mía y parte de mi papá. Si escuchan un ruido, discúlpenme, pero es el... eso, porque suena. Entonces, soporten. Obviamente tuve que sacar los jeans porque para poner el teléfono, entonces... ¡empecemos! Esto obviamente sí es una chaqueta Adidas. Se va, entonces lo voy a dejar en el piso. Esto es un skinny jeans que... y este skinny jeans y yo... uy... tú sabes cuántas cosas yo he hecho con esta cosa. Y la he ensuciado, usado todos los benditos días. Y esto es desde que fui a primaria. Ya no me gusta, es skinny jeans. Y de esos típicos skinny jeans que te quedan súper apretados. No. Tú eres nueva, no miento, pero como que ya no eres mi estilo. Yo he cambiado tanto en 2 años, ¿eh? Yo sabes, esto es hermoso, ¿eh? O si te dejo. No, yo te voy a dejar. No, es nuevo, no, y aparte lo compré en Holanda. No, usted se queda. Ah, no, tú eres de mi abuela. No, usted botarte jamás hasta que esas cosas se rompa. Yo lo voy a dejar, pero no es de mi abuelo, obviamente, que descanse en paz. Obviamente tú te quedas, esta cosa es nueva, es de florecitas, bien bonito, te quedas. Tú, creo que llegó tu momento. Solo duré 2 años con esto, pero se encogió demasiado. No, mi amor, tú eres bella, eres bella. Les puedo mostrar una foto como es hermosa, pero ya no me quedas. ¿Qué te tienes que ir? Yo creo que la mitad de todo esto es para quedarse, entonces voy a como que jalar todo lo demás y entonces seguimos después, ¿ok? Obviamente, esto no también estaba poniendo para acá, porque para poner el teléfono, estas son mis cobijas. Estas son cosas que simplemente no es necesario, entonces demostrar. Entonces todo esto me lo voy a llevar a mi cuarto para que vean. Mi espalda. Si quieres que le muestre este montañés, se los voy a mostrar. Todo esto es para regalar. Literalmente creo que saqué mitad de toda mi ropa. Es que ya tengo 2 casas, entonces la mitad de la ropa también está de mi mamá. Entonces esta ropa se va a regalar. Lo demás lo puse por ahí. Obviamente no les quiero mostrar la parte como doble porque eso va a ser súper aburrido. Tal vez unos videos, tal vez voy a mostrar cómo lo ordené, tal vez, no se sabe, creo yo. Ese fue todo el video, ¿no? Recuerden que les haya gustado todo este mugrero que tengo. Obviamente esta ropa está, obviamente, hay un par que como yo les mostré están como súper ya cortados por mi inteligencia, pero la mitad de todos son muy bien, los cuido muy bien, entonces no crean que voy a regalar cosas que no, que están todos desgastados. Obviamente, simplemente si ya son cosas que ya no son mi estilo, ya no me quedan, o simplemente me gustan, simplemente ya como que se encogió y obviamente a mí no me va a quedar. Pero recuerden que les haya gustado mucho este video, recuerden darle like, suscríbanse para que cada rato YouTube les diga que subí un nuevo video. Recuerden pues que yo me llamo Mia Book y nos vemos en otro video. Bye, chao.